En la pared de una fábrica, un grotesco ser controlaba la actividad del lugar. Fabricando alternativas. De 20 a 21 horas, frecuencia cero. Jorge Marchini, licenciado e integrante del CIGE, Centro de Investigación y Gestión de la Economía Social, de la Economía Solidaria. Estábamos hablando de estos términos tan complicados que usan y que muchas veces no entendemos. Y además hay hechos concretos, digo, ¿qué es lo que sucedió hace muy poquito con Shell, con esta compra-venta de dólares, y que finalmente terminó, para algunos, afectando con la suba del dólar? No sé si nos podrías explicar un poco a nosotros que no entendemos tanto. Bueno, primero, esto es un efluente de una estación que vemos en Argentina, que es la pregunta, creo que está en la calle, todos tenemos, es qué pasa, no solamente en la economía general, sino particularmente lo primero que uno siente como ciudadano, como consumidor, como persona que trabaja, y por supuesto su relación con si sus ingresos están en pesos, si son en pesos que cuesta mucho ganarlos, por qué aumentan los precios de la manera que está aumentando y quién tiene culpa, quién tiene responsabilidad de esto. Y esto se suma, obviamente, en el caso de empresas internacionales, una parte de la economía argentina, una parte que lamentablemente sigue siendo sustancial de la economía, y sobre todo en algunos sectores centrales de la economía, no son empresas ni nacionales, son empresas internacionales que no solamente piensan en ganar dinero en el mercado local, sino también desean hacerlo en moneda internacional, es decir, desean convertir sus beneficios y muchas veces super beneficios a una moneda internacional. Acá lo que ocurre con Shell es claramente una estación, se denuncia, que hay que seguir la investigación, pero obviamente es un tema muy severo, de que existe no solamente una estación planteada de compra, venta de divisas, sino maniobras directamente por justamente el poder económico, el poder de poder participar en esos mercados, plantean la situación, digamos, de jugar contra el peso argentino, en este caso con el dólar, y bueno, y esto significa la intranquilidad que genera la economía en general, pero digo, más particularmente, creo que nos interesa más, y a las oyentes de la radio mucho más, al conjunto de la ciudadanía argentina, es decir, que estamos viviendo relación, digamos, con una incertidumbre que provocan estos comportamientos, y bueno, y que merecen también una respuesta a ese nivel, digamos, una respuesta no solamente legal, sino también de atención y movilización social con respecto a este tema, ¿no? Para unir lo que, digamos, lo que vendría a ser las últimas medidas o las cosas más importantes que estuvieron pasando a nivel de la economía macro, lo que tiene que ver con la devaluación de la moneda, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo afecta a la economía doméstica? ¿Cómo me afecta a mi economía de mi casa que el dólar suba a 8 pesos, por ejemplo? Bueno, eso sí tiene importancia o tiene significación, hay que tenerlo en cuenta. Nosotros hemos hecho en el centro, en el CIGES, hemos hecho un trabajo, digamos, vinculado a, hemos sacado un comunicado mismo estos días mismos, observando el comportamiento de algunos sectores con respecto a los precios y qué ha ocurrido con los precios estos días, ¿no? Sin duda, esto digo para ponerse en serio en este tema, en los productos que uno consume, desde productos que uno ni se da cuenta, puede ser el envase de un alimento, pero también por supuesto el celular y electrónica, en distinto grado los sectores industriales tienen algún tipo de componente importado. Y también, obviamente, la amortización de sus maquinarias, que pueden haber sido compradas en el exterior, y eso hay que contarlos que esos, de alguna manera, son moneda extranjera. Pero lo que hemos visto muy significativamente, y esto es una relación casi directa, hay sectores de la economía argentina que están muy concentrados. Llámese el aluminio, que hay una sola empresa, acero, donde está Techin, que es una gran empresa, Sindar, que acompaña a otra parte de los productos, la petroquímica, los alimentos, en sectores de alimentos, donde hay sector por sector, o producto por producto, alta concentración, significa que una o dos empresas manejan el mercado. En esos sectores altamente concentrados hemos observado el mismo nivel de aumento de los precios de la devaluación. Esto significa algo ya totalmente incoherente con lo que estamos hablando del posible efecto de la devaluación sobre los precios, ya que si, doy un ejemplo muy simple, si en un producto la incidencia de lo importado, si la incidencia, por ejemplo, de un insumo, de una materia prima, de una parte electrónica, es el 10%, no es concebible que una devaluación de un 10% signifique 10% de aumento de los que significa el precio, sino que, por el contrario, es un 10%, es un 1% solamente. Es decir, los porcentajes tienen que estar acomodados a la relación, a la pertenencia de ese producto importado. Y lo que estamos viendo es un comportamiento justamente que está muy presente en la economía y quizás
tenemos que discutirlo claramente como una de las causas de la inflación argentina, es que acá hay grupos concentrados que juegan justamente con esto, y por supuesto, como son productos de alto consumo o de consumo difundido, donde la presencia de pocos actores pueden hacer esa acción de oferentes, por supuesto presionan directamente el comportamiento y generan, bueno, diferenciales de ganancias que no se justifican ni por la producción, ni por su propio proceso, digamos, de competencia, sino exclusivamente por maniobras especulativas, ¿no? Y esto es lo que está sucediendo. Por eso es tan importante, creo yo, que este tema deje de ser una cuestión técnica, una discusión técnica, sino que pase a ser un tema de debate y de alguna forma también de participación social respecto al tema de la cadena de precios, las cadenas de valor y las condiciones de la economía argentina. Acá está en juego en realidad no solamente la estabilidad, que es un tema muy importante, sino también las condiciones de vida de la población, ¿no? Claro, entonces a lo que venías en línea con lo que decías, si un producto X no tiene ningún elemento que necesite importarse, no debería subir el precio. Exactamente. Bueno, este es el tema pendiente, si uno puede poner hacia adelante las cosas y un día un balance hacia futuro, viendo el camino recorrido, creo que uno de los temas que hemos tenido en los últimos años es ver el tema de precios como si fuera una discusión de precio, el último precio, sobre todo las cadenas de supermercados, que por supuesto tienen un rol también en todo este tema, a veces también de especulación, ¿no? Pero vemos solamente la discusión de acuerdo de precios como si fuera un tema final. Acordamos, lo que creo que merece verse como necesidad, y creo que ya es una necesidad que ya no tan solo es una posibilidad, sino una necesidad urgente, es ver no solamente el precio final, sino la cadena de valor, es decir, los costos, los beneficios y los precios, en toda la cadena. Yo, por ejemplo, les doy un ejemplo. Durante mucho tiempo, en Argentina, la situación de los lácteos, la situación de la leche y de su transformación en distintos lácteos, era muy sintomática, es decir, durante mucho tiempo los lecheros y los productores recibían, y decían que se quejaban, recibían en torno a $1.50 por el litro de leche, digamos, $1.50. En tanto, disparaban los precios en los distintos productos, no solamente de leche, sino también los quesos y los otros productos lácteos. Alguien pregunta, si el productor recibe esto, ¿qué ha pasado entre medio? ¿Qué ha pasado en esa cadena? Bueno, eso significa empezar a investigar y tratar el tema como una cadena de valor, es decir, y esto requiere información eventualmente los mismos sindicatos, digamos, los representantes de los trabajadores que están en las empresas y pueden conocer sus fundamentos, obviamente la apertura de los libros, obviamente también investigación, digamos, más general, que puede significar por los propios sectores a partir de grupos especializados. Bueno, este tema creo que ahora no es tan solo, digamos, un deseo, sino a mi entender una necesidad. Bueno, esto creo que abre, sobre todo esta estación que realmente es una estación seria, una estación crítica que tenemos que atender, sobre todo por esta disparada de esta situación actual, estos últimos días. Bueno, y en este caso me parece que lo que puedan hacer ustedes, lo que pueda hacer, digamos, la discusión pública más amplia, debe ayudar en ese sentido, ¿no? Por otro lado, y en términos más, en términos más del sector, si se quiere, ¿no? Hay muchos grupos asociativos o mismo cooperativas, empresas del sector que se vieron afectadas por esta especulación, como bien la llamabas. Por ejemplo, la Asociación PYME, una asociación cooperativa entre empresas, pequeñas y medianas empresas, de hecho sacó un comunicado por la falta de materiales de construcción. ¿De qué manera debería reaccionar el sector cooperativo ante esta...? Este es el debate que está armado y la movilización, o digamos, la participación, el protagonismo que debe plantearse en este momento. Sin duda, para decir, las pymes y cooperativas, los pequeños emprendimientos, de los cuales, bueno, una radio como ustedes es la que tiene cercanía con todo esto. Sin duda son tomadores de precios que vienen de muchos sentidos de otros, es decir, tienen que comprar insumos. Esto ya se ha pasado en la construcción, pero también en muchos sectores, sectores que tienen que tomar materias primas, justamente estos grupos concentrados, que o no se entrega la mercadería, o se entrega a precio a definir más adelante, y no se lo financiaba y no se lo financia más, se les cambian las condiciones en el camino, se les cambian las calidades, y por supuesto el compromiso que pueden tener mismo las cooperativas o en empresas chiquitas o en el pequeño emprendedor también, con respecto a lo que ha comprometido de su cliente, no puede cumplirlo porque obviamente se le ha desfasado toda esta condición. Entonces, esto sí requiere, me parece, no tan solo una queja individual, digamos, cada uno tendrá que hacerlo, por supuesto, lo puede hacer también, sino más allá de eso, una nueva relación de fuerzas. Creo que es muy importante que genere una tipo de unificación, una unidad de criterios, una unidad también de voces, para poder ponderar en la relación con respecto a la demanda hacia el gobierno y su interpelación con lo que se puede hacer, o las alternativas que se pueden hacer.
aún haciendo con la legislación existente, llámese ley de abastecimiento u otras instancias que pueden plantearse. Esto por un lado, y también es la concientización de la, digamos, de la opinión pública, ¿no? Porque muchas veces, en el caso de las cooperativas mismo, quedan ellas expuestas a ser que son las culpables de toda esta situación de inflación, cuando en realidad son tan víctimas y tributarias de situaciones que vienen de otros sectores concentrados que realmente transmiten este problema y dejan a las cooperativas o los pequeños emprendimientos en condiciones obviamente desventajosas por un lado y también de desprestigio a su propio lugar en la comunidad, ¿no? Jorge, te agradecemos muchísimo el contacto, no nos queda mucho más tiempo. Bueno, muy necesario para nosotros y para entender la actualidad económica, la palabra de un especialista como vos, y además teniendo en cuenta que el CIGES se encarga de estas cuestiones, porque nos interesa también ver otro lado, un análisis diferente, porque estamos hablando de la economía social y solidaria por sobre todas las cosas. Conversando porque va a haber muchos más temas y siempre es muy importante que estos temas salgan del ámbito técnico de pequeña especialidad, sino más que nada generen este debate tan participativo que siempre tiene el movimiento cooperativo, ¿no? Totalmente. Bueno, muchas gracias, Jorge. Gracias a ustedes, gracias. Jorge Marchini, licenciado integrante del CIGES, Centro de Investigación y Gestión de la Economía Solidaria. 92.5 Frecuencia Cero. La rompe.